Buenas tardes, muchas gracias por haber venido a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional junto a la editorial Pasado y Presente para una conversación sobre este libro de Jorge García López sobre Cervantes. Aunque estemos en familia, pues Cervantes en esta casa es un tema especialmente importante. Estamos en un año en que, como pueden ver en la exposición nuestra de coleccionismo cervantino, estamos hablando de la segunda parte del Quijote de Cervantes, pero esta casa pues está preparando para el año que viene una serie de actividades importantes sobre la figura de Cervantes con motivo del 400 aniversario de su muerte. Pero no es... vamos a hablar ahora de Cervantes. Estamos esperando a José Manuel Lucía, que se incorporará porque ha tenido un retraso, se incorporará en cuanto llegue, y cedo la palabra a Gonzalo Pontón y a Jorge García López, y aunque seamos pocos, yo creo que debemos darles un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Somos pocos, pero justamente eso nos permitirá discutir, dialogar, si quieren ustedes, porque el personaje es inagotable en el sentido de las ideas que da y que crea. Les voy a contar una anécdota para empezar. Hace unos 25 años presentamos aquí no, en esta sala no, que es inmensa, presentamos en la Fonoteca la colección de biblioteca clásica que dirige el profesor Francisco Rico. Y bueno, obviamente el elemento fundamental o el libro más importante de la biblioteca clásica no podía ser otro que el Quijote, que además se hizo con la edición del propio doctor Rico. Nos hizo de padrino, nos presentó Camilo José Cela. La presentación transcurrió muy agradable y en un momento dado, mientras hablaba el doctor Rico, Camilo José Cela me dice: oye, está muy bien que editéis Cervantes, que editéis Quijote y que editéis novelas y que editéis Persiles y que editéis todo Cervantes si queréis, pero lo que hay que hacer es una muy buena biografía de Cervantes que demuestre que Cervantes era gallego. Total, que a mí siempre me quedó la idea de editar una buena biografía de Cervantes, a ver si era gallego. Y ahora, 25 años después, donde quiera que esté don Camilo, bueno, que se dé por satisfecho, porque esta es la mejor biografía de Cervantes que se ha escrito en todo ese tiempo, pero lamentablemente el profesor Jorge García no ha podido certificar que Cervantes fuera gallego. Esto era, como siempre en él, una boutade de Camilo José Cela. Cuando él decía: hay que hacer una biografía de Cervantes en la que se vea claro que él era gallego, en realidad, como él sí era gallego y muy sucarrón y muy divertido, buscándole tres pies al gato, lo que nos estaba diciendo en aquel momento era que había que limpiar la figura de Cervantes de tanta carga histórica, incluso de tanta condescendencia como había sobre la figura de Cervantes, que se le había hecho padre, marido e hijo de no se sabe cuántas actitudes y cuántas ideas que seguramente no se correspondían con la realidad. Lo que Camilo José Cela quería decir es que había que limpiar eso que el profesor Jorge García llama la figura en el tapiz. Había que, más que descubrir la figura en el tapiz, había que restituir o limpiar o modificar el tapiz, porque a mi juicio, a ver qué opina el profesor, pero a mi juicio el tapiz sobre la vida y la obra de Cervantes es el tapiz de Penélope. Es un tapiz que ha sido tejido y destejido
muchísimas veces a lo largo de los siglos, en el XVIII, en el XIX, en el XX. Entonces, el profesor Jorge García ha tenido que rehacer ese tapiz, es decir, limpiar toda la podedumbre y todo lo que se había ido depositando en el tapiz con los años, que no permitía ver ni la figura del autor del Quijote, ni tampoco el conjunto de su obra. O sea, era un tapiz que había que reconstruir, porque, insisto, como el de Penélope había sido muy, muy rehecho. ¿Qué ha hecho entonces el profesor Jorge García? El profesor Jorge García ha tomado al hombre, ha tomado a Cervantes, limpiándolo de todos esos granos, de todas esas corrosiones, de todas esas verrugas que el tiempo había depositado en él, para mostrarnos una persona real, para mostrarnos la carne y los huesos de Cervantes, del Cervantes hombre, del Cervantes que funciona como la mayoría de los seres humanos de su época y de la nuestra, como un hombre que tiene que tomar decisiones en su vida, ni es un genio, ni es un necio. Una de las cosas que más trabajo dan seguramente a los cervantistas es tener que limpiar toda esa historia de Cervantes como hombre que no ha ido a la universidad, pero que es un ingenio lego. Bien, Cervantes, como otros muchos que no habían ido a la universidad en su tiempo ni ahora, es un hombre que está muy claro, que reflexiona, que entiende su tiempo, que escribe de acuerdo con lo que él considera que es lo más adecuado de su tiempo, pero sobre todo es un crítico de su tiempo. Es decir, además de limpiar el tapiz de la figura humana de Cervantes, el profesor Jorge García lo que ha hecho ha sido limpiar la obra de Cervantes para exponernos, creo yo, con una enorme claridad, una posición que es muy interesante y a mí por lo menos me sugiere muchas vías, muchos caminos y muchas ideas para ir creciendo sobre la obra de Cervantes. Cervantes se da cuenta, perfectamente cuenta, que ese mundo del humanismo, que era el mundo más tradicional, el mundo más inmediato de los que a él le rodeaban, es un mundo que ya no tiene futuro. Es un mundo que está desapareciendo. El mundo de Erasmo, a finales del siglo XVI y principios del XVII, ya es un mundo anticuado, ya es un mundo que no se sostiene. Entonces, él quiere hacer una propuesta de vamos a llamarle un humanismo nuevo, y es una propuesta que él hace básicamente desde su concepción empírica del mundo, ¿no? Él cree en la realidad, él cree en la sustancia extensa, ¿no? Él no es cartesiano, es un hombre que cree en la sustancia extensa, que cree en la materialidad de las cosas, que cree, por lo tanto, en la experiencia y que, por lo tanto, está planteando o está diseñando una alternativa a ese humanismo desfasado, pero lo está planteando justamente a través de su osadía, para romper con la tradición, para no copiar la tradición y para él, a su vez, construir una propuesta nueva, que además la construye con la forma. O sea, su propuesta para ese nuevo humanismo mucho más moderno, mucho más desarrollado, es una propuesta que sobre todo la hace a través de la valentía, de la gallardía con que él acomete el riesgo, y no nos olvidemos que esos riesgos los está cometiendo en los últimos 10 años de su vida. Pensemos todos los años que él ha estado sin publicar y como en los últimos 3 años de su vida prácticamente aparece en 2/3 partes, se publican 2/3 partes de la obra de Cervantes. Es decir, el mérito de este hombre viejo, este es un hombre que tiene, ahora hace 400 años, tiene 68 años, que es una edad equivalente quizá a 78 de nuestro tiempo, de haber unos 10 años de decalaje en cuanto a esperanza de vida desde entonces. Ese hombre que ha descubierto ese nuevo mundo,
que no es un genio, que no es un héroe, que no es un bicho raro, que no es un marciano, sino que es un hombre de la calle que ha tenido que hacer trabajos, que ha tenido probablemente que tomar decisiones muy comunes, muy caseras, ¿no? La decisión de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Encuentro un trabajo fijo en la corte o me pongo a trabajar de autónomo sin saber si voy a ganar dinero o no voy a ganar dinero escribiendo, ¿no? Su peripecia personal, todo lo que le sucede, nos dan la muestra de un personaje que en esos últimos años ha madurado extraordinariamente. Y es un momento, ahora vamos a parar, si ustedes me lo permiten. ¿Cómo estás? Te hemos esperado lo más que hemos podido, pero yo tenía tantas ganas de hablar que me he puesto a hablar. Bueno, no, lo que decía, o lo que quería decir mal, pero intentaba decirlo, es que este hombre no ve un gran éxito internacional de sus obras, porque claro, no publica tan tarde, sí algunas, sí el primer Quijote, pero él no puede darse cuenta, o creo yo que no se da cuenta y muere sin darse cuenta de la importancia que va a tener su obra, no solo en España, sino sobre todo en un marco europeo, pero un marco europeo que a mi juicio, eso yo se lo suelto al profesor para que él, y también al doctor Lucía para que ellos reflexionen, él encuentra mucho más eco y mucho más reconocimiento en una Inglaterra, que es también una Inglaterra que ama, que está por la materia extensa, que está por el empirismo, a través de Locke, que va a crear además las bases fundamentales para el desarrollo de una burguesía importante en Gran Bretaña, porque va a ser el hombre que diseñará el catecismo de la Revolución Gloriosa, y a través de Hume, que es un continuador de Locke, pero que nos consta que Hume ha leído Cervantes, y Hume añade a esa sustancia extensa, a ese conocimiento empírico, añade unas buenas dotes de escepticismo, que yo creo que, bueno, no solo, pero que en buena parte Hume las toma de Cervantes. Es mucho más conocido luego el efecto que tiene la obra de Cervantes, desde Defoe hasta Swift, pasando por Henry James y por Fielding y por una serie de novelistas británicos del 18, que yo creo que son los que mejor interpretan esa posición filosófica de Miguel de Cervantes, no explicitada como tal, sino escondida en los pliegues de la forma, en los pliegues de la presentación del Quijote, ¿no? En esa osadía, que más bien parecería la osadía de un muchacho joven, de romper con una tradición humanista que a él no le vale ya, ¿no? Y romper a través de la forma. Sin embargo, no pasa lo mismo en Francia, a mi juicio, porque los tiros van por otro sitio, ¿no? Es decir, en Francia, en esa época, y sobre todo a principios del 18, cuando los ingleses empiezan a darse cuenta de la importancia de Cervantes, en Francia lo que hay es una representación de la realidad a través de Malebranche, que está tratando de explicar a su modo Descartes, que es todavía muy antigua, ¿no? Entonces ahí no encuentran, esa falta de sentido de la experiencia, de la materia extensa e incluso de la comicidad, con muchas comillas, porque es una comicidad muy específica cervantina, pero muy específica inglesa. También los franceses no lo encuentran, ni siquiera en Voltaire. Es decir, si repasamos los filósofos, los que constituyen eso que llaman la Ilustración en Francia, hay muy poco cervantista que haya entendido y que haya manifestado empatía con la obra de Cervantes, como los que yo citaba en Inglaterra, ¿no? Entonces, a mí me da un poco la sensación de que el libro
y ha dicho que es el mejor libro que se ha escrito en los últimos 25 años. Yo no soy especialista en Cervantes y por lo tanto mi opinión no vale nada. Además las opiniones de los editores siempre son interesadas, pero lo dice Jean Canavaggio o lo dice Francisco Rico, que tienen muchas más estrellas y galones que yo para opinar sobre esto. Pero como editor del libro y como lector del libro, sí termino esta intervención diciendo que sí, que después de lo que les he explicado, tienen ustedes que llegar a la conclusión de que Cervantes era gallego. Y ahí lo dejo. ¿Lo retomas? Retomas tú, ¿no? Bueno, buenas tardes. Y bueno, disculpad el retraso, digamos, que tiene que ver en parte con Iberia y en parte también la casualidad que me ha permitido este día estar con dos biógrafos de Cervantes, esta mañana con Jean Canavaggio, al que he dejado en Granada precisamente en una comida, y ahora ya con Jorge García López con esta biografía, ¿no? Si me permite, Jorge, quiero decir que, bueno, dado también el hecho del acto así, quiero decir que más un diálogo casi que unas intervenciones, ¿no? Y como tampoco hemos podido hablar de lo que íbamos a hacer, realmente cuando Gonzalo Pontonijo, al que conozco, ya me comentó la idea de hacer, o la idea de que ya había y que se iba a publicar una biografía, siempre está la idea de hasta qué punto es necesaria una nueva biografía de Cervantes, ¿no? Y hasta qué punto lo que ofrece, ¿no? Y efectivamente yo creo que en este sentido la biografía de Jorge que ha hecho de Cervantes viene a contestar muy bien a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece de nuevo? Es decir, en una biografía que estamos hablando de un personaje como es Cervantes, que la primera biografía, que es la de Mayans y Siscar en 1738, nos hemos encontrado siempre con el mismo problema. Cuando Lord Carteret le pide a Mayans y Siscar que escriba una biografía de Cervantes, él se pone a trabajar entusiastamente, porque nunca antes, y le parecía increíble que nunca antes nadie hubiera hecho una biografía de Cervantes. Estamos hablando ya de 1738, ya el siglo XVIII, ya más de un siglo de éxito de Cervantes, como bien decía Gonzalo, un siglo de éxito de la lectura inglesa. Realmente que la primera edición de lujo y esa primera edición importante de Cervantes y del Quijote se haga en Inglaterra no es casual, precisamente viene de esa lectura, de esa sátira moral que ya desde el siglo XVII se va haciendo. Bueno, pues cuando él empieza entusiastamente a hacer la biografía se da cuenta del gran problema que tiene y empieza a entender por qué nunca antes se había hecho una biografía de Cervantes, y es que de las 160 páginas, de pronto termina las 10 primeras ya contado todo lo que se sabe de Cervantes, o todo lo que se sabía de Cervantes en 1738. Entre otras cosas, él equivoca la fecha de edad, porque hace mal los cálculos a partir de lo que se cuenta en las novelas ejemplares, o en un momento dado, por una cita del Persiles, hace natural de Madrid precisamente a Cervantes y le sitúa como si hubiera nacido en Madrid. Pero al final son 4 datos con los que tiene que trabajar, 10 páginas, y a partir de ese momento dice, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque tengo que rellenar 160 páginas, que para eso el editor, en este caso Lord Carteret, me ha pedido, y lo que hace es comentar y hacer un análisis del Quijote en algo que nos puede parecer hoy en día incomprensible, y es precisamente defender el Quijote de Cervantes por encima del Quijote de Avellaneda. Porque precisamente en ese momento los ilustrados españoles, a principios del XVIII, consideraban que el Quijote de Avellaneda era un libro mucho mejor escrito, digno de elogio frente al Quijote de Cervantes, porque precisamente era un Quijote que mantenía el decoro, en donde los personajes eran iguales desde el principio hasta el final, en donde Sancho Panza era un personaje que no se transformaba y que no dejaba de ser ese hombre apegado al terruño y a las ideas iniciales, y en donde Don Quijote no dejaba de ser casi esa figura paródica al margen de cualquier tipo de evolución. Es decir, todo lo contrario
que leyeron los ingleses, precisamente, y que hicieron de esa lectura la base de la narrativa moderna, y luego a partir de ahí todo lo que nosotros destacamos del Quijote, que es precisamente que los personajes modifiquen, etc. Bueno, él se dedica esas 150 páginas a defender el Quijote. Bueno, pues en realidad, desde esa primera biografía de Mayans y Siscar hasta la de Fernández de Navarrete, que él empieza a principios del 19 y publica en 1819, ahí es donde encontramos el cúmulo de la búsqueda de documentos. De pronto, Fernández de Navarrete se plantea a principios del 19, quiero escribir una biografía de Cervantes, no tengo más hilos ni tengo más materiales que precisamente los que tiene Mayans y Siscar, vamos a hacer el trabajo precisamente de buscar bibliografía, buscar documentos, y hay todo un trabajo de gente que está a Simancas, el Archivo General de Indias, es cuando de pronto se va a buscar en Alcalá de Henares y se encuentra por fin la partida de bautismo, es la primera vez que se copia, y aunque anteriormente Sarmiento lo había trabajado ya en el 18, etcétera, etcétera. Y claro, tenemos unos 100 documentos en donde empieza, parece ser, a tener un personaje documental. Ya no es a partir de esas cuestiones. Pero bueno, Jorge ahora nos lo explicará seguramente mucho mejor y con más detalle, pero son 100 documentos en los que casi no sabemos nada de Cervantes, porque se esconde, no aparece. Son 100 documentos en los que sí se nos dice que en un momento dado ha tenido problemas con la justicia, como el 99% de la gente del Siglo de Oro, que en un momento dado ha alquilado o ha dado un poder a alguien de su familia para hacer trámites de alquiler de un piso en Madrid, como el 99% de la población del Siglo de Oro, que en un momento dado su mujer ha hecho testamento o sus padres han hecho testamento, el 99% de la población. Es decir, tenemos una documentación buscada casi a, digamos, como la aguja en el pajar, en esos archivos que empiezan a remodelarse. Simancas es el momento en el que también empieza a tener formas, el Archivo General de Indias, etcétera, pero realmente Cervantes se nos escapa, etcétera. Y así realmente hemos vivido hasta ahora. Quiere decir, realmente en ese sentido la biografía de Caravaggio supuso también como una visión un poco menos heroica, menos ideologizada que la que teníamos de Astrana Marín, quiere decir una visión de un hispanista francés, estudioso del teatro y conocedor precisamente de la obra cervantina, que tiene una visión aparentemente más objetiva, aunque también trabajando con los mismos hilos, ¿no? Y han ido saliendo y han ido surgiendo en los últimos años, creo, biografías más o menos interesantes, pero tampoco creo que avancen más en ese conocimiento de lo que hay de Cervantes. Y llegamos a la de Jorge, que yo es la primera vez que la veo como libro, pero he tenido la suerte de leerla hace unas horas. También a ti te ha pasado, me comentaba Gonzalo, ¿no? O sea, realmente yo la he podido leer en PDF, que no es lo mismo, la verdad, que también es verdad que los libros tienen ese gusto y que te atraen, ¿no? Y te están dando ese diálogo, ¿no? Primero hay una cuestión que a mí me ha encantado. Bueno, lógicamente Jorge puede hacer una biografía, es decir, el profesor Jorge García López, es decir, Jorge puede hacer una biografía. Es un lector magnífico de la obra cervantina. Es decir, yo he disfrutado tanto y he aprovechado tanto sus trabajos de las novelas ejemplares, su edición, es decir, son muchos años adentrándose en el autor, en ese escritor que también es capaz de dejar esas trazas a lo largo de la obra, ¿no? Me ha parecido, en ese sentido, era la persona que podía hacer una biografía o a centrarse a hacer algo como este Cervantes, así en mayúsculas, ocupando toda una portada, ¿no? Me ha encantado el subtítulo, quiere decir, la figura en el tapiz, jugando con algo también importantísimo en Cervantes, como es la traducción y esa precisamente símil que él hace de la traducción en el Quijote, cuando habla que una traducción es como si estuviéramos viendo un tapiz flamenco, pero al revés, que realmente en vez de estar viendo la belleza del resultado de ese tapiz, que sería el texto original, lo que estamos viendo son los hilos entrecruzados de atrás,
en donde de alguna manera se intuye qué es lo que hay en la otra parte del tapiz, pero nunca puede tener esa belleza. Claro, ahí es donde nos encontramos esa dificultad que también se ha tenido que seguramente sortear, bueno, seguramente no, ha tenido que sortear el profesor García López, de volver a tejer esa biografía con estos hilos, que por un lado muchos de ellos son los hilos que tenemos desde Navarrete, es decir, hemos conocido muy pocos documentos importantes en la vida de Cervantes. Hombre, algunos son especialmente digamos, emocionantes, por ejemplo, haber descubierto autógrafo de la petición de la licencia de impresión de la primera parte del Quijote. Pues hombre, sé que ya está en el Archivo Histórico Nacional y se puede ver, y además en la propia web o en Pares, en el gran archivo digital, se puede ver, digamos, la digitalización. Pues es emocionante ver ese documento. Pero no nos aporta nada. Sabíamos que Cervantes había hecho una petición manuscrita de la primera parte del Quijote. Tener el documento o no tenerlo no ha sido elemento sustancial en un momento dado para cambiar una página del libro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que a mí me ha gustado y por eso digo, ¿qué aporta, ¿no? la biografía, ¿no? Claro, uno se pone a leer una biografía más y en el fondo pues le gusta que haya otra cosa, que haya algo más para no volver otra vez a la biografía que ya conoce, ¿no? Y en ese sentido, a mí me ha gustado la finura con que Jorge en un momento dado se ha planteado cuestiones que en un momento dado, cuando las estaba leyendo, yo me planteaba, digo, bueno, ¿cómo no se nos ha ocurrido antes? O sea, por ejemplo, ¿se imaginan ustedes cómo hablaba Cervantes? ¿Con qué acento hablaba Cervantes? O sea, parece que Cervantes no habló, no habló nunca. Quiere decir, parece que en el fondo es un ser que no está dentro de un tiempo, que no tiene unas características concretas, ya no digo ya, sería mejor discutible la parte de tartamudo, etcétera, pero por ejemplo, ¿con qué acento? Si tiene un acento más meridional, en un momento dado, como el profesor García López plantea, que de pronto decir, bueno, pues oye, todos los años de infancia y juventud que pasa en Córdoba, en Sevilla, hacen que seguramente tenga una parte de acento meridional que se mantuvo, que se mezcló además con la parte italiana de cuando estuvo de soldado. Cuestiones de ese tipo, o sea, esa finura que en un momento dado nos rescata algo que a mí me parece esencial y es lo que más me gusta y a lo que quiero llegar de la biografía, que es que nos rescata al hombre. Es verdad que nos rescata al hombre militar, al hombre desconocido, con todo ese mundo de sombras que al final el biógrafo se convierte casi en un novelista intentando intuir qué es lo que hay, que no sabemos qué es lo que pasó, por qué se tuvo que ir a Roma, etcétera, ¿no? Pero hay ese hombre, también el hombre escritor, lógicamente, hay un comentario muy fino, pero está el hombre. No está el mito, no está todo ese marchamo que hemos ido poniéndole a las espaldas de Cervantes, ¿no? Hoy, por ejemplo, que teníamos precisamente en Granada una tesis, nos planteábamos, si Cervantes hubiera leído todo lo que se dice que Cervantes ha leído, es que no hubiera tenido tiempo en su vida material, física, de poder leerlo. Y no ya no leer lo que ha leído, sino asumirlo y luego escribirlo. Y luego además vivir, y luego sobrevivir en una época tan difícil como le tocó vivir, ¿no? Y sobrevivir en una época tan difícil con tan pocos medios como le tocó vivir a Cervantes, ¿no? Por eso hay en el libro, la verdad que es una biografía que recomiendo vivamente, porque van a descubrir con esos mismos materiales, porque en el fondo tenemos que trabajar siempre con esos mismos materiales, pero con una perspectiva completamente distinta, esa perspectiva del hombre, de buscar al Cervantes que vive, al Cervantes que sufre, que lo pasa mal, que se equivoca, bueno, que como todos y como los propios personajes que crea, evoluciona, cambia, se modifica. Uno sí lee al final la biografía de Astrana Marín, que creo que lamentablemente, bueno, lamentablemente no, digamos, vuelvo al adverbio. Creo que menos mal que muy poca gente lo hemos leído entera, porque son los tomos. Solamente yo creo que si no es profesionalmente, es una biografía que no se puede leer. En el fondo, uno empieza a leer las primeras páginas de Astrana Marín, el prólogo, y termina con la muerte, incluso la vida, digamos, después de Catalina y todo, y de las hijas, y de Isabel, etcétera.
y no cambia absolutamente nada en la idea de Cervantes. O sea, Cervantes parece que es perfecto como precisamente esos personajes de Avellaneda, o son inmutables como los personajes de Avellaneda, y no. O sea, Cervantes modificó su vida, cambió, transformó como transforma sus personajes, y aquí está este Cervantes que se mueve, que se transforma, que le pasan cosas, que en un momento dado si le pinchan le duele, que grita, que se cabrea con su tiempo y al mismo tiempo tiene que vivir en ese tiempo de la corte, en ese tiempo de esta corte de maravillas que en un momento dado es Madrid, o en un momento dado es Portugal, o en un momento dado es donde está también el rey o donde está el poder, donde él también quiere tener un espacio de supervivencia, ¿no? Y además van a encontrarse a ese hombre y lógicamente, también creo que en ese sentido lo bueno que tiene este libro es que es un libro que está escrito por una persona, como les decía antes, que ha leído mucho a Cervantes, que le conoce muy bien, que lo ha estudiado hasta matices realmente, digamos, hasta ahora no vistos, pero que además escribe con una prosa tranquila, muy adecuada precisamente a Cervantes. Es un libro que se lee con mucho placer, que es algo también que en un momento dado nos falta en el género de las biografías. Yo creo que en España, que todavía es un género que está por desarrollarse, y bueno, Cervantes qué mejor que ese camino, que es tener unas biografías en donde hay ese sustento de conocimiento, pero un propio placer de la lectura. Sin grandes alaracas de estilo, en donde uno al final se encuentra con un alejamiento de lo que está diciendo, sin notas a pie de página que terminan siendo más abultadas y largas que las propias indicaciones. O sea, es un libro que realmente se lee como una novela, en el fondo que no deja de ser la historia de Cervantes, al final una ficción, ese tapiz, esas imágenes que se están haciendo, con mucho placer, pero sabiendo además y teniendo la seguridad de que quien lo ha hecho desde el conocimiento, desde el deseo de rescatar no al autor, no a ese mito, no a ese gran personaje que en un momento dado es casi sinónimo de España, sino a ese Cervantes que, aunque lo coloquemos en letras grandes en la portada, no deja de ser un personaje de su tiempo, un personaje de carne y hueso, un personaje que al final, y a mí, es decir, cuando uno termina de leerlo, llora también con la muerte, como cuando uno termina también de leer el Quijote, llora, pero también le da unas ganas de darle un abrazo. Quiero decir, en muchas ocasiones hay momentos en los que uno casi, y a mí me ha pasado, te enfadas, me dices, bueno, yo es que le pegaría ahora a Cervantes porque hace eso. O al revés, yo es que si me lo encontrara en este momento es que le daba un abrazo, porque qué buena persona, o qué persona, digamos, el poder compartir. Esa empatía de conseguir una obra literaria, una obra a partir de un personaje aparentemente tan conocido, pero luego en el fondo tan desconocido, es lo que hace que realmente esta biografía de Jorge García López de Cervantes, que con tan buen acierto y digamos, con tan delicadeza pasado y presente, y Gonzalo Pontón nos ha puesto en las manos, es un libro realmente muy recomendable y que aporta. Que es algo también muy importante en estos tiempos, que no sea uno más, sino que aporta mucho al cervantismo y al conocimiento de Cervantes. Así que mi enhorabuena de verdad por el trabajo, que te lo has pasado muy bien, seguramente en muchos momentos has sufrido mucho, pero se nota que te lo has pasado muy bien y que nos haces hacerlo y pasarlo muy bien a lo que los leemos. En eso lleva razón, he disfrutado bastante. Yo lo que pasa es que, bueno, las presentaciones, tanto por una parte como por la otra, pues yo tengo pocas cosas que decir, ¿no? Lo que pasa es que ahora voy a explicar lo mismo desde el punto de vista subjetivo del que lo ha hecho, del que ha, digamos, planteado todo, pero también ha temblado muchas veces ante cómo presentar las cosas, ante cómo... Hay dos perspectivas básicas en esta biografía. Por una parte, situar a Cervantes en la vida cotidiana de finales del siglo XVI. Es decir, dentro de una lógica que muchas veces es difícil de percibir desde la actualidad, incluso para los especialistas en historiografía, que se atienen a las grandes cifras, a los grandes conceptos que muchas veces son fantasmales y desoyen determinados matices, cantidades, observaciones que se encuentran
las actas cervantinas, en las más clásicas muchas veces, ¿no? Y que nos dan una visión poco a poco muy diferente de la persona que la mitología cervantina ha construido. Eso sería, digamos, el aspecto plenamente biográfico, ¿no? Y, en segundo lugar, intentar situar el Quijote dentro de su marco histórico que le corresponde por naturaleza. Evitar jugar al ajedrez con la historia. Porque decir que Cervantes desciende de Erasmo es jugar al ajedrez con la historia, simplemente. Es decir, es utilizar categorías abstractas, relacionarlas de una forma que no es evidente y crear un mito, en este caso, pues, con todos los respetos a Américo Castro, que se ha mantenido durante un siglo y que todavía se explica. Entonces, tendríamos aquí dos aspectos fundamentales. Primero, colocar a Cervantes no tanto en la historia del siglo XVI, sino en la vida cotidiana, en los usos de la vida cotidiana, para evitar muchas interpretaciones, afirmaciones, perspectivas, planteamientos que no responden a una realidad. Y a partir de aquí, claro, lo que nos encontramos es con un razonamiento que poco a poco va rompiendo mitos que no tienen fundamento, ¿no? Como en parte, pues, con gran acierto, podríamos hablar, por ejemplo, de que la historiografía clásica habla de un señor de mala suerte, un señor que siempre huye, ¿no? Un señor que vive en la miseria. Todo eso es un mecanismo psicológico que, cuando el lector o el historiador moderno se encuentra frente al mito literario, se encuentra desarmado y no sabe entenderlo como hombre, sino solo como mito. El intento de la biografía que hoy presentamos es precisamente un esfuerzo, yo no voy a decir titánico, porque sería hacer un elogio mío personal y no sería la persona adecuada, ¿no? Pero sí lo más riguroso posible de centrar a Cervantes en la vida cotidiana de su tiempo. ¿Es un hombre de mala suerte? Hombre, sobrevive a Lepanto, una carnicería. En Argel no lo matan. Cuando vuelve, consigue un nombramiento real. Vive durante los últimos 15 años, bueno, entre los 40 y los 51 años, cobrando un salario más que digno para la época. Por lo tanto, tampoco era un muerto de hambre. Tenía un nombramiento real, que equivale a ser hoy aproximadamente, mutatis mutandis, funcionario del Estado. Tenía una comisión real, iba en nombre del rey, se presentaba en los pueblos y decía: yo soy el comisario del rey, aquí hay que pagar 8.000 maravedís. Claro. Entonces, aquel dicho clásico, ¿no?, de que Cervantes siempre huye, bueno, más bien era la gente la que huía de él, ¿no? Porque como era el que cobraba los impuestos, pues más bien, es decir, era una persona conocida, funcionario de la corona, que estaba continuamente viajando por cuenta del rey, tenía un salario de 400 maravedís cada día, cuando en la época, por ejemplo, un obrero especializado cobra 120, un obrero no especializado cobra 60 más la comida. Esto más o menos en el Madrid o en los cálculos de Benassar, de Bartolomé Benassar, en el Valladolid de los años 1600. Por lo tanto, 400 maravedís cada día era un salario realmente extraordinario, que, si hacemos una comparación, es el salario que cobraba en la época aproximadamente un juez de la Audiencia de Sevilla. Es decir, que tenía un salario aproximado a lo que hoy sería un juez o un catedrático de universidad, más o menos, entre 2.500 y 3.500 euros al mes. Por tanto, tenía una buena situación social a partir de 1587, cuando recibe el nombramiento real. Pero claro, ¿qué pasa? Uno no cobra cada mes en el siglo XVI, sino que cobra cuando termina la comisión. Pero la comisión puede durar 8 meses. Entonces estás 8 meses sin cobrar. ¿Qué hace? Pide un adelanto a una institución financiera para pagarle a los 8 meses y vivir, pues, durante esos 8 meses normalmente.
Entonces, todo esto de que pedía dinero porque no tenía dinero, sí que tenía dinero, no tenía dinero, no. Lo que pasaba es que no cobraba por meses, cobraba por comisiones, pero claro, se conservan hasta 2 y José Cabello descubrió un par de ellos este verano y en enero, que cobra cantidades no astronómicas, pero sí importantísimas. Porque claro, como hay un momento en que está controlando la molienda de trigo en Úbeda, que está 200 y pico de días, es decir, sobre 8 o 9 meses, al terminar cobra los 150 o 110.000 o 120.000 maravedís que le corresponden. Y está el puesto de cobro. Es decir, él reconoce que ha cobrado 120.000 maravedís de la Hacienda Real por la comisión en Úbeda. Esta vida hay que entenderla. Y no hay que hablar simplemente de una persona pues, que no tiene dinero, que pide... Es decir, hay que comprenderlo en este ambiente, digamos, pues concreto, es decir, lo que era, cómo se comportaba, qué problemas tenía, qué hacía, cuál era la vida cotidiana de un comisario del rey, de una persona que está continuamente viajando para ejecutar comisiones que los órganos de la administración emiten decretos y él tiene que cumplirlos. Es simplemente... Y por tanto, ¿no recordáis que en el Quijote Cervantes parece que odia las mulas de alquiler? Que dice que siempre son malas, ¿no? Que andan despacio. ¿Por qué? Porque muchas veces tuvo que alquilar una mula para ir a hacer una comisión. Claro, es el medio habitual de... Y él, es más, él en uno de los entremeses, creo que es en el juez de los divorcios, describe el comportamiento de un comisario real que sale en una mula de alquiler corriendo de Madrid para cumplir una comisión y donde están especificados los maravedís que cobra cada día. Por lo tanto, las actividades profesionales de Cervantes entre los años 1587 y en verano, más o menos, seguramente recibió el nombramiento en primavera, verano de 1587 y 1501-2, es difícil de concretar, fueron de una persona que equivale a un funcionario real actual y que tiene un salario intermedio bastante notable para la época. Y que además, aunque fuera por comisiones, todo el mundo sabía que tarde o temprano cobraría, simplemente. Y entonces, evidentemente, pues le adelantaban dineros, digamos, para... Esto es un aspecto, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, pues puede ser el famoso nombramiento para América. Un perdedor, que lo rechazaron incluso para ir a América. Bueno, 2 veces lo rechazan, ¿eh? Claro, pero ¿por qué lo rechazan? Si se lee el acta, resulta que Cervantes está pidiendo ser gobernador de Guatemala. Sí, sí. Y claro, el Consejo de Indias pensó que, hombre, este hombre se pasa un poco, ¿no? Es decir, vamos a hacerle una merced, pero que la busque por aquí en qué se le haga merced. Es decir, sí que hubo merced, efectivamente. En los años siguientes, 1594, 1601, Cervantes pasa de ser comisario de abastos a ser primero cobrador de impuestos, lo cual significaba una responsabilidad financiera extraordinaria, que lo conduce a la cárcel, por cierto, por un problema de quiebra de banco y tal, y en segundo lugar aparece en algunas actas, en pocas, pero en algunas, juez ejecutor. ¿Qué significa? Un señor que por cuenta del rey se presenta en un pueblo a cobrar impuestos atrasados, por supuesto con sus papeles. Esto que aparece en el Quijote, que llevan como una especie de cilindros metálicos donde están enrollados los títulos, ¿no? El hombre se presentaba allí y decía: a ver, yo soy el juez ejecutor del rey, de su majestad, vengo en comisión, aquí faltan 8.000 maravedís. Eso. Y además, los decretos de nombramiento dicen: cuando llegue al pueblo el juez ejecutor Miguel de Cervantes por cuenta de su majestad, todas las autoridades, es decir, la policía, por eso los corchetes, alguaciles y tal, se han de poner directamente a sus órdenes. Entonces, claro, esto rompe completamente por la visión, ¿no?, de un ingenio lego, de una persona que no sabe muy bien, ¿no?, que tiene oficios humildísimos, que va a ganarse la vida como puede Andalucía. No, él tenía un nombramiento realmente
importante, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de su vida familiar. Él se casa con una señora, con una chica en Esquivias, ¿no? en 1584, en diciembre del 84, que tiene 20 años menos que él. Claro, una parte del cervantismo ha puesto el grito en el cielo, ¿no? El viejo y la niña, un señor aprovechado. Bueno, a ver, ese tipo de matrimonios es normal en la época. Y esto es lo que hay que comprender en las costumbres cotidianas del momento. Una mujer con 20 años no es joven en el siglo XVI, porque una chica se casa a los 14 años. Catalina Palacios tenía 20 años y al parecer no había pretendientes a la vista. Esto significaba que tenía problemas como mujer, porque ya podía empezar a sospechar que se quedaba para vestir santos, literalmente. En ese momento, además, ha muerto su padre, que parece ser que ha dejado, si no un océano, al menos un mar de deudas, ¿no? Y claro, se presenta allí un hombre de mundo, interesante, que es un escritor, que está predispuesto, porque ya empieza a tener sus años, a encontrar, pues, compañera, y surge la chispa, simplemente. No es ni un matrimonio por interés, seguramente, o no tenemos ningún documento que lo diga, por así decirlo. Se podría sospechar en algún momento, ¿verdad? Esto no se dice en un documento, ¿no? Pero se podría sospechar, ¿de acuerdo? ¿No? Pero no tenemos ninguna. Entonces, la documentación, el análisis más o menos, no voy a decir frío, pero sí objetivo, riguroso, sistemático de la documentación, nos permite muchas veces suponer que en realidad el matrimonio de Miguel es por amor. Él no se separó de Catalina Palacios. Es más, Catalina Palacios en su testamento afirma que deja todo su ajuar personal a Miguel de Cervantes por el mucho amor que nos hemos tenido. Eso sí que está escrito, está en el testamento. Entonces las teorías de que se separaron, él se fue porque claro, ¿qué iba a hacer en Esquivias con una señora que no sabía leer? Seguramente Catalina Palacios sí que sabía leer. Eso no lo podemos demostrar, pero sabía firmar. Y quien sabe firmar sabe leer. Quizá quien sabe firmar no sabe escribir, porque no es lo mismo, saber firmar y saber escribir. Pero quien sabe firmar posiblemente sabe leer. Entonces, observad que estamos aquí ante un cúmulo de ideas tópicas del cervantismo clásico y a veces no tan clásico, que cuando uno analiza la documentación con cierta, digamos, visión objetiva, libre de prejuicios, se da cuenta de que las cosas no funcionan. Eso es lo que hemos intentado averiguar en la parte más biográfica del libro. En conclusión, Cervantes tuvo una vida normal, relativamente normal para la España de la época. España en ese momento es una gran potencia militar. La salida a los tercios cuando uno tiene 12, 15, 18 años es normal. Cuando vuelves a los 30, 35, un poquito lisiado, te casas e intentas encontrar un nombramiento real si puedes, lo cual te asegurará los últimos 15 o 20 años de tu vida. Eso lo hace Cervantes y lo consigue, simplemente. Por lo tanto, su vida es relativamente normal. Ahora bien, esto no significa reducir la vida de Cervantes a la vulgaridad. Cervantes, efectivamente, tiene momentos de gran heroísmo en Lepanto. Rechaza quedarse a resguardo porque tiene fiebre. En Argel, efectivamente, es una persona con arrestos y hay momentos auténticamente peligrosos para su vida y que los supera, sobre todo cuando en el momento en que, para tapar determinados, pues él dice que no, que el culpable soy yo. Si hay que empalar a alguien, es a mí. Y claro, no es una actitud normal, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el problema es que normalmente ponemos el foco solo en Cervantes y entonces todo parece excepcional. Pero claro, si comparamos a Cervantes, por ejemplo, la vida de Cervantes con la de Quevedo, con la del Duque de Estrada, resulta que Cervantes tiene una vida de lo más tranquilo. No, ni naufragios, ni torturas, ni todo lo del Duque de Estrada, que nos cuenta una vida, vamos, que ni es proceda, ¿no?
Entonces, de aquí se deduce una serie de características de lo que fue Cervantes como persona. Cervantes es un hombre de carácter fuerte, de convicciones profundas, que cuando puede las intenta llevar hasta el final. Es un personaje hábil, es un personaje culto, es hábil como gestor, como contable, como funcionario, se maneja con los papeles, es intermediario financiero, es gestor, es decir, es una persona que sabe manejarse con los papeles. De hecho, en los últimos años posiblemente fue en Valladolid, después en Madrid, consultor financiero, lo que hoy llamaríamos consultor financiero, gestor privado, ¿no? Pero también en términos tanto de su vida como de la creación literaria da la impresión de que es un personaje que va a su aire, que hace las cosas cuando le apetece, ¿no? Publica claro, entre los primeros relatos cortos del Quijote y la publicación del Quijote pasan 20 años, prácticamente. Después del Quijote, cualquier escritor de la época habría escrito otro Quijote para ganar dinero. Pues no, está 8 años sin publicar. Y después los desplantes literarios. Cervantes es una persona acostumbrada a los desplantes literarios. Por ejemplo, en el soneto preliminar del viaje del Parnaso dice que no quiere recibir limosnas, que no quiere pedir sonetos preliminares, que ya me escribo yo uno, no quiero que me den limosnas. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces los poemas preliminares del Quijote a lo mejor también fue un desplante? ¿No? No sé. Y después sí que tiene una especie de, como escritor, complejo de inferioridad-superioridad. Él, por ejemplo, se siente muy superior a Mateo Alemán. Y eso es Rinconete y Cortadillo. Él se siente muy superior a Mateo Alemán. Como Mateo Alemán es el gran escritor del cambio de siglo. Y en ese momento Cervantes no había publicado ficción. Es decir, que era muy consciente de sus posibilidades. Pero al mismo tiempo tiene problemas de identidad, tiene problemas de que él cree, y en parte nosotros, pues en parte también, no sé, en fin, esto se puede discutir, ¿no? Que no es valorado como poeta y no es valorado tampoco como autor de piezas dramáticas. Y en ese sentido es posible que tuviera una visión muy objetiva de sus puntos fuertes y débiles como creador. Es muy posible que no fuera simplemente una apologeta de sí mismo, sino que tuviera una visión bastante objetiva de lo que él podía hacer y de lo que le costaba mucho hacer. Y finalmente, bueno, termino rápidamente con lo que podríamos llamar la segunda parte de la biografía. La segunda intención es colocar al Quijote no en las grandes corrientes del siglo XVI, del humanismo, Erasmo, etcétera, sino en los momentos finales del siglo XVI, donde aparecen muchas novedades, muchas de las cuales Cervantes está al día, las conoce y las utiliza y aparecen en el Quijote. Por ejemplo, el relato corto. Por ejemplo, el problema de la percepción sensible, que es un tema de moda a finales del siglo XVI y sobre el que construye, entre otras cosas, el personaje de Don Quijote, un personaje que tiene la percepción sensible completamente desnortada, que ve unas cosas pero son otras, y etcétera, etcétera, ¿no? El Quijote no puede estar influido por Erasmo por una razón muy sencilla, porque está escrito contra el humanismo. El Quijote está escrito contra el humanismo. E incluso en la segunda parte aparece un humanista loco. El único personaje que aparece en el Quijote y que no sabe que Don Quijote está loco es un humanista, que es el primo humanista de 222 o de 221. Entonces, el Quijote está escrito contra el humanismo y a cambio, ¿qué propone? Pues una nueva literatura. La primera parte del Quijote es un manifiesto literario de crítica al escolasticismo humanista y de propuesta de una nueva literatura. De hecho, aparece lo que podríamos llamar un inventario de nueva literatura: El curioso impertinente, El capitán cautivo, El episodio de los galeotes, Marcela, Fernando, Luscinda, Cardenio, etc.
Fernando Dorotea, Cardenio Luscinda, etc. Es decir, tenemos por una parte el contexto literario cómico encarnado por Don Quijote y Sancho y después un inventario de literatura. Eso sería el Quijote de 1605, el primer Quijote, ¿no? Que es el que le abre las puertas pues, de la fama y de la... Y ese Quijote, cosa que después desarrollará Cervantes, y ya termino, realiza varias cosas. Convierte el humanista clásico en un nuevo tipo de humanista, en un nuevo tipo de escritor, que ya no depende de la tradición clásica y que nosotros conocemos con el pacífico nombre, el pacífico sustantivo de novelista. Cuando uno lee el Quijote y quiere seguir los pasos del Quijote, pasa de ser humanista clásico a ser un novelista. Y finalmente podríamos decir que en el contexto de finales del siglo XVI, donde las palabras y las cosas había una sutura entre el mundo de la realidad y el mundo de la tradición clásica, el Quijote logra volver a unir la sutura. El Quijote es el intento de superar la distancia, la ruptura, la enajenación entre las palabras y las cosas, que era el final del humanismo erasmiano, que se había convertido en un humanismo dogmático. El Quijote, como los ensayos de Montaigne, supera esa contradicción hacia el futuro, creando un nuevo tipo de humanista que es el novelista. Por eso yo creo que Cervantes es, por supuesto, artista, pero también intelectual y sobre todo pensador. Pensador. De hecho, Cervantes es el equivalente español de Montaigne. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Lo de Alcalá se sabía desde la topografía de Aedo, ¿no? Que esta ya parece como un hidalgo de Alcalá. Sí. Sí, y no sé de dónde sale lo de Galicia y tal, lo de la teoría de Galicia. Que está... lo que comentabas, la verdad que está muy bien explicado, además eso, comentabas de quitar el foco, ¿no? O sea, sí. Ese es el gran... Abrir el foco, o sea, de pronto, personas, claro. O sea, de pronto que es el gran problema que pasa cuando también se estudia a Cervantes exclusivamente desde la lectura de la obra de Cervantes. O sea, es decir, que yo como cervantista me encuentro muchas veces con los congresos que de pronto alguien te viene y te dice, bueno, es que Cervantes acaba de hacer aquí una verdadera maravilla, no sé qué, dice, bueno, eso él y la tradición literaria anterior, porque eso es lo que se hacía en la novela pastoril, era lo normal incorporar un tipo de relato. Entonces, el problema de que al final la figura es tan grande que se ve clarísimo también en ese deseo que en un momento dado todavía vivimos, de convertir a Cervantes en un modelo. O sea, que luego fue el gran trabajo que un poco desde la academia y desde las ediciones del siglo XVIII, de pronto había esa lectura extranjera y de pronto decía, bueno, tenemos que españolizar de nuevo Cervantes, hay que recuperarlo, ¿no? Hay que recuperarlo y convertirlo en el gran valor. Claro, el problema es, yo no puedo recuperar a Cervantes poniéndole como el modelo de ese siglo de oro que en el fondo yo como ilustrado considero que es lo negativo de España y que es lo que ha hecho que hayamos llegado a tener esta situación, digamos, de retroceso en Europa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Fernando de los Ríos, Pellicer, Clemencín, luego al final, o sea, todos los grandes al final comentadores y estudiosos de Cervantes en el XVIII es extrapolarlo. O sea, Cervantes no es un autor de su época, Cervantes es único, es una isla. O sea, entonces es un superhombre. De pronto la gente escribía de una manera y Cervantes era un genio. Y lo vamos a estudiar precisamente desde esa visión en donde realmente no tiene comparación. Entonces, bueno, Fernández de los Ríos llega a comentar, vamos a decir, después de Homero, Cervantes, o sea, no hay otro. Quiere decir que de la épica, o sea, y en el fondo el Quijote es épico y de pronto su gran modelo es y su gran referente es Homero, ¿no? Entonces, claro, eso al final
por mucho que ya no tenemos esa visión de la literatura, ya tenemos una visión mucho más global, con Cervantes hay todavía una inercia de terminar considerándole como una cosa única dentro de un espacio cuando, como muy bien has comentado, lo bueno de Cervantes es que es un ser de su tiempo, que no, es un ser que sufre y vive, pero intensamente, una época que además es maravillosa. Es decir, por eso muchos estamos realmente muy dolidos realmente de poder tener una época maravillosa como es el siglo XVI, el siglo XVII, un espacio físico que esa época se daba, es decir, que en otros aspectos ese espacio se puede, digamos, mover por varios lugares geográficos, pero nosotros tenemos el barrio de las letras. Es decir, el barrio de las letras es el corazón de la literatura en el momento en el que la literatura era española. Es decir, que de pronto es que esas calles, que es la calle León, la calle Cervantes, la calle Lope, es decir, todas las calles que en un momento dado están ahí y están aquí a la vuelta, esas son las mismas calles que en un momento dado estaban en el centro del mundo cuando se estaba construyendo la mejor literatura del mundo, ¿no? Y que tengamos eso ahí, quiere decir que son unas calles que dan vergüenza verlas, quiere decir que llenas de vómitos en las esquinas, quiere decir que realmente, o sea, que no seamos capaces ni hayamos sido capaces de convertir ese espacio, que es el espacio vital, que no son los huesos ni es la esquina donde está enterrado el osario y el depositario 32 en el convento, sino ese espacio en donde esto realmente vivió, quiere decir, pero vivió él y al lado estaba la casa de Lope donde estaban las amantes, entraban, salían y él se encontraba con Quevedo y al lado estaban los corrales de comedia, los mentideros, la vida, o sea, realmente verdadera. Es una pena que precisamente volvamos como a centrarnos en otra vez, quiere decir que es otra vez un reflejo, en el depositario, en un espacio físico concreto, como si eso estuviera en un lugar al margen de algo que es el barrio de las letras, que es un lugar que tendríamos que rescatar, porque ahí es donde empezaríamos a entender por qué precisamente hablamos de siglo de oro, por qué esa literatura marcó no solamente un momento impresionante de nuestra cultura, sino también las bases, en este caso, de una literatura occidental que escribimos y tenemos el modelo narrativo que tenemos de novelista precisamente por el éxito de esta literatura y por la lectura extranjera que se ha hecho de ella, ¿no? Bueno, y no solo eso, abundando en lo que tú dices de la excepcionalidad, el Quijote se convierte en una especie de redentor de las Españas. Quiero recordar que cuando se publica la Enciclopedia Metódica, un filósofo francés, Bernard de Morvilliers, pregunta retóricamente qué le debe la ciencia, qué le debe la Europa a España, ¿no? Le contesta Juan Pablo Forner y le contesta encontrándose con un problema, porque tiene que empezar diciendo, sí, es cierto que nosotros no tenemos cartesios ni neutones. Y entonces busca desesperadamente científicos españoles y no los encuentra, ¿no? Se le ocurre San Leandro, cita un par de santos así como San Isidoro, Sevilla, pero el pobre Forner se da cuenta que está escribiendo y él mismo no se está autoconvenciendo, ¿no? Entonces de pronto se le enciende una luz. Quijote. Dice, el Quijote, ya está solucionado el tema. Es decir, opone a Leibniz, opone a Newton, opone a Locke, opone el Quijote. Entonces dice, no, es posible que nosotros no tengamos un Newton exclusivamente, alguien que ha trabajado con los principios de la matemática, la filosofía, tal, no sé qué, pero tenemos al Quijote. Y eso nos redime y nos salva. O sea, para la mentalidad del 18, cuando escribe Juan Pablo Forner, es un poco la salvación de mucha miseria y de mucho atraso. De alguna manera también es hacer las paces con la imagen un poco grotesca del siglo de oro que se ha hecho en Europa, la leyenda negra, ¿no? Entonces, mucho cuidado, que el Quijote, aparte de que yo diga que es más ciencia y es mejor y todo eso, es que es del siglo de oro, es que es de la época cuando vosotros decís que éramos todos una pandilla de chorizos. Entonces, es bien interesante los usos del Quijote, es decir, el recurso al Quijote con tantísima necesidad para dejar claro que hay un elemento completamente genial dentro de la forma de ser de los españoles y de trabajar. Claro, es verdad, Forner, el hombre, no encuentra
no encuentra un científico que oponer y entonces recurre a lo que según él no salva. Cervantes. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, el problema de la Ilustración es que efectivamente, es decir, ellos recogen el Quijote porque tiene un gran éxito fuera. Sí, sí. Pero entonces hay que explicar por qué tiene un gran éxito fuera. Por eso yo te contaba antes lo de Inglaterra. Sí, es decir, como eso da la vuelta, es decir, porque el Quijote, como eso da la vuelta, por ahí los ilustrados lo agarran. a finales del siglo XVI... Porque ha obtenido tanto sí, éxito en el extranjero que sí. salva la cara de España. Sí. ¿Por qué? Porque puedes estar hablando de una cosa. Cuando Forner escribe el Quijote, no explica qué es el Quijote, no lo No lo necesita. sabe. Bueno, sí, o no lo acaba de Claro, saber. Sí. él sabe. Simplemente que es... Él sabe sí. que Bernard de Morvilliers, que Sí. los franceses y que los ingleses saben perfectamente de qué está hablando. Sí, Claro, sí. es que es un elemento de soteriología, que diría un fraile, ¿no? Es decir, hay un cierto elemento de salvacionismo en el Quijote para muchas de las desgracias y de las penas de los españoles. Sí, ¿no? es la reivindicación de la cultura española, claro, por Naturalmente que supuesto, sí. sí. Pero además por No es el rebote, único, insisto, después de comprobar pues que, joder, es que hemos ganado 6-0 en el campo del... en Alemania, ¿no? Sí. Somos el Real Madrid, ¿no? Pues es un poco el Barça. Sí, Gonzalo, Es lo un que pasa es que planteamiento así. tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX eso va acompañado de una pequeña tragedia, y es que en el fondo nunca se ha entendido muy bien dentro de la tradición hispánica el Quijote. Porque entonces vienen los mitos del romanticismo alemán. Claro. ¿Pero qué es el Quijote? Claro, el Quijote no es un personaje extraordinario, que de hecho, si se me permite la expresión, con todo respeto, Don Quijote es un personaje peligroso, claro, porque te lo encuentras por un camino y te mata, literalmente, ¿no? Lo importante del Quijote, que es lo que se ve, por ejemplo, en la literatura inglesa, es la propuesta estilística, que abre un mundo nuevo, que es la literatura moderna, claro, que es el estilo irónico, que es lo que ahora llamamos novela. Claro, pero además lo más curioso de eso que estamos comentando es que hay ese viaje extranjero, pero ese viaje extranjero que se hace a partir de las traducciones. Y que esas traducciones están alejadísimas y cada vez más del texto cervantino. Es decir, la de Shelton está cercana, pero claro, la de Phillips, o sea, tal, pero la de Florian... Quiere decir, bueno, Gosset y Oden está bien, pero por ejemplo Florian es capaz de, en un momento dado, de quitar episodios, introducir nuevos episodios amorosos. Es decir, que en un momento dado, esa gran edición que es la que se lee y la que se permite comunicar a un español con un inglés, con un alemán, un francés, en el fondo la mayoría están leyendo Quijotes diferentes, aunque tengan el membrete de Quijote, ¿no? El marbete de Quijote, ¿no? E incluso, en un momento dado, en Francia, el Quijote no muere. Quiero decir, en Francia, en un momento dado, hay una continuación, que si el Quijote son 4 libros, acompañado del quinto, que es el de Avellaneda, que entra dentro del canon, luego hay 7 libros más, de continuación de las aventuras en donde Sancho Panza es el protagonista. Entonces, lógicamente, un francés, cuando está leyendo el Quijote, para él la idea de la muerte trágica, la idea de en un momento dado el héroe que vuelve y que renuncia a todo lo que ha sido, etc., no sabe qué es eso. Es decir, porque Don Quijote vuelve y lo que hace es sana, o sea, y vuelve otra vez a coger fuerzas y sale, y lo primero que hace es armar caballero a Sancho Panza y seguir las aventuras, ¿no? Lo que pasa es que yo no lo sé porque no lo he estudiado técnicamente, ¿no? Pero seguramente estas combinaciones del Quijote o añadidos, etcétera, que por otra parte es lo típico en una obra de éxito, ¿no? Pasado con los libros de caballería. Sí. Y las traducciones de la época, que son apropiaciones, o sea que... Seguramente conservaban esa alma del Quijote que era el estilo irónico y el estilo cómico. Que se dice. Claro, sí, por ejemplo, mira, claro, en la traducción, por ejemplo, la traducción que se hace en 1687, se llega en un momento dado a llevar las aventuras de Don Quijote a Londres. O sea, que no se hacen en La Mancha. Y a Sancho Panza se le hace hablar como si fuera una persona del barrio, de los barrios, digamos, más pobres o más, bueno, sí, más pobres, de Londres, con la jerga inglesa. O sea, lo que estás haciendo es, en un momento dado, no tanto intentar mostrar esa historia que está situada en ese otro lugar, sino apropiarte con esa lectura de pronto decir, bueno, pues este personaje que en un momento dado empieza a hablar con una jerga sin educación, poco a poco, al ir comunicándose con ese otro personaje que está hablando como un libro, termina al final teniendo un punto de conexión
donde tenía aprendizaje, ¿no? El alma se conservaba, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Francia se transforma, ¿qué dirán? Por ejemplo, ahí sí que es verdad que se hace. Entonces, es curioso porque es verdad que el Cervantes como autor se recupera desde Inglaterra, entonces es el único sitio donde ponen escrito al estilo de Cervantes, o en la propia portada aparece como elemento publicitario. Estilo irónico y cómico. Claro, y que tiene una marca de prestigio. Es decir, que si tú pones que esto lo has escrito como Cervantes, es porque Cervantes es lo suficientemente prestigioso para que le dé poder a eso que estás escribiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, esas lecturas no se hacen con la visión de respeto hacia el texto cervantino, como en un momento dado un traductor de cualquier país se enfrenta ante el Cervantes y lo que quiere es intentar mantener al máximo el espíritu y el texto cervantino, sino realmente como se traducía en el 16, en el 17, en el 18, que también no se hace solamente con Cervantes, sino, como volvemos a abrir el foco, se hace con toda obra literaria, se hace apropiándolo, igual que iconográficamente se apropia, ¿no? Lo que pasa es que esto lo decía Borges, ¿no? Que en cada traducción mejora. No. Bueno, hay de todo. Hombre, sobre todo porque él lo leyó en inglés, él lo que quería era... Bueno, me refiero al alma del Quijote, al estilo, ¿no? Al estilo, no a las cuestiones concretas de hecho, eran remakes. Porque Borges cuando hace Pielmenar, es porque él nunca leyó el Quijote en español. O sea, él siempre leyó el Quijote en inglés. Bueno, eso decía él. Hombre. Eso decía él. No sé si quizá hay alguna pregunta, porque creo que quieren preguntar. Si hay alguna pregunta o alguien quiere intervenir, o tú cierras. ¿Lo dejamos aquí? Ah, sí. Muy bien. Mil gracias.